Creía firmemente que este viaje familiar a la Sierra de Guadarrama lo arreglaría todo. Durante meses, mi esposo Marcos y yo habíamos vivido como auténticos desconocidos, compartiendo el mismo techo en Madrid pero llevando vidas completamente ajenas, separadas por un muro invisible de indiferencia. Nuestro hijo adolescente, Hugo, también lo había notado. Los hijos siempre son los primeros en detectar las grietas. Notaba esa forma en que el silencio espeso sustituyó a las risas y a las charlas animadas durante las cenas en casa. Por eso, cuando Marcos sugirió una escapada de fin de semana a una casa rural en las montañas madrileñas, lo tomé como una señal de esperanza, un salvavidas en medio del océano. Tal vez podíamos reencontrarnos allí, lejos del ruido incesante del trabajo, del tráfico de la Castellana y de las preocupaciones diarias que nos asfixiaban. Empaqué con cuidado, metiendo su café preferido de esa pequeña tienda de especialidad, las botas de montaña de Hugo y esa chaqueta roja que no me ponía desde nuestros días más felices, cuando todo parecía más sencillo. El viaje en coche por la carretera de Colmenar fue tranquilo. Los altos pinos y las cumbres de granito bordeaban el camino, mientras el suave murmullo de la radio llenaba los espacios vacíos que nosotros ya no sabíamos cómo ocupar. Miré de reojo a Marcos, que estaba concentrado en conducir, con su iPhone descansando en el portavasos, iluminándose de vez en cuando con notificaciones silenciosas. Parecía tranquilo, incluso relajado, con esa seguridad que siempre me había cautivado. Quería creer de todo corazón que eso significaba algo positivo. Hugo apoyó la cabeza contra la ventanilla, observando cómo las siluetas de las montañas se hacían cada vez más grandes y majestuosas frente a nosotros. «Es precioso, de verdad», murmuró con una sinceridad que me conmovió. Sonreí, intentando igualar su entusiasmo juvenil. «Lo es, cariño. Es justo lo que necesitamos para desconectar un poco». La casa rural era una construcción encantadora de piedra y madera, situada junto a un embalse cristalino que reflejaba el cielo azul de la sierra como si fuera un espejo perfecto. Los pájaros cantaban entre las jaras y el aire puro olía a pino, a retama y a tierra húmeda tras el rocío. Al bajar del coche, respiré hondo, llenando mis pulmones de ese frío renovador. Por un momento, sentí que la tensión acumulada en mis hombros se disipaba. Tal vez, solo tal vez, esto funcionaría de verdad. Empecé a desempacar y a preparar la mesa para la cena con mimo, mientras Marcos revisaba su teléfono otra vez nada más entrar. Lo noté, sentí ese pequeño pinchazo en el pecho, pero no dije nada para no romper la tregua. En su lugar, llamé con voz suave. «Hugo, ayúdame a traer un poco de leña para la chimenea, cielo». Mi voz sonó con un tono alegre y ligero, un tono que, en realidad, no sentía del todo en mi interior. Esa noche cocinamos juntos, como hacíamos hace años. Un pollo asado con hierbas, patatas con romero y, para terminar, pusimos unas castañas a asar en las brasas de la chimenea. El resplandor de las llamas bailando en las paredes hacía que todo pareciera cálido, íntimo y extrañamente perfecto. Hugo se rió de buena gana cuando una de las castañas saltó por no haberle hecho el corte, y yo también reí con él. Sentí que el corazón se me ensanchaba de pura gratitud al oírlo. Hacía tanto tiempo que no le oía reír con esa libertad. Marco sonrió levemente, participando de la escena, pero seguía mirando de reojo su móvil sobre la mesa de madera. Cuando el aparato vibró con insistencia, se levantó rápidamente, casi de un salto. «Atenderé este tema fuera, es algo urgente», dijo, caminando a paso rápido hacia el porche, donde el borde oscuro del bosque se tragaba la luz. Lo vi irse a través del cristal, fingiendo ante mi hijo que no me importaba ese abandono repentino. Después de la cena, cuando regresó con el frío de la noche pegado a la ropa, le pregunté con la mayor suavidad posible. «¿Otra vez temas del trabajo, Marcos?» Él asintió mientras se sentaba a mi lado frente al fuego, pero sin buscar mi contacto. «Sí, unos asuntos de última hora para la oficina que no podían esperar al lunes».
Sus palabras sonaron casuales, demasiado ensayadas, como un guión aprendido tras muchas repeticiones. Forcé una pequeña sonrisa de complicidad que no llegó a mis ojos. Trabajas demasiado, deberías aprender a soltar, le dije. Él soltó una risita seca, esquiva, sin mirarme directamente a los ojos. Alguien tiene que ocuparse de que todo siga en marcha, respondió con una frialdad contenida. Luego me besó la frente ligeramente, un gesto mecánico, casi de viejo hábito, antes de retirarse a la cama. Cuando la casa quedó en absoluto silencio, me quedé sola junto a la ventana, contemplando el embalse en la oscuridad. La luna flotaba en la superficie del agua como plata líquida. Me abracé las rodillas e intenté recordar, con una punzada de dolor, la última vez que Marcos me había mirado con auténtica ternura. Habían pasado muchos meses, quizá un año entero. Algo muy profundo dentro de mí susurraba que nuestra historia se estaba escapando entre los dedos, pero me negué a escucharlo. Este viaje debía ser nuestro nuevo comienzo. No podía permitir que todo se estuviera desmoronando ya, no aquí. Pensé con nostalgia en la mujer que solía ser. Joven, vital, llena de risas contagiosas y soñando despierta con 1000 aventuras junto a Marcos. La vida era fluida y fácil, entonces éramos verdaderos compañeros en todo, cómplices de cada mirada. Ahora, sin embargo, apenas compartíamos una conversación que fuera más allá de la logística cotidiana. Me pregunté, con una punzada de amargura, cuándo exactamente habíamos dejado de hablar de nosotros para empezar a fingir que todo seguía igual. La robusta estructura de madera de la casa crujía suavemente bajo el empuje del viento de la sierra. Apagué las luces del salón y me quedé sola en la penumbra, dejando que el silencio absoluto me envolviera como una manta pesada. Pero ya no era un silencio pacífico que invitaba al descanso, se sentía vacío, cargado de presagios. Podía oír, a través de los muros, el ritmo tenue y monocorde de la voz de Marcos fuera de nuevo, hablando bajo, de forma apresurada, como quien guarda un secreto que le quema en la garganta. Intenté convencerme a mí misma, con una lógica desesperada, de que era solo trabajo. Al fin y al cabo, en su puesto las llamadas a deshoras son habituales, ¿verdad? Pero un dolor sordo y persistente empezó a formarse en mi pecho, justo debajo del esternón. Algo no iba bien, mi instinto me lo gritaba aunque yo intentara acallarlo. A la mañana siguiente, la luz limpia del sol madrileño se filtraba por las cortinas, pintando la habitación de un dorado vibrante. Marcos ya estaba fuera, con una energía renovada, cortando leña y pareciendo tan normal y familiar como siempre. Decidí sacudirme las dudas de la noche anterior como quien se quita el polvo de la ropa. Preparé un desayuno contundente con tostadas de pan de pueblo con tomate y aceite, unas lonchas de jamón serrano y zumo de naranja recién exprimido, y los llamé a ambos para compartir ese momento. Marcos elogió mi cocina con una sonrisa casi auténtica, Hugo hizo un chiste sobre el frío de la montaña y, por un instante fugaz, casi pareció que habíamos recuperado los viejos tiempos. Después del desayuno, Hugo, siempre inquieto, sugirió hacer una ruta de senderismo por los alrededores. Marcos aceptó de inmediato, aunque su mirada parecía distraída, perdida en algún punto del horizonte. Subimos por un pequeño sendero serpenteante que nacía detrás de la casa rural, rodeados de robles centenarios y el canto incesante de los pájaros que celebraban la mañana. Caminé unos pasos detrás de ellos, observando en silencio cómo mi marido y mi hijo compartían bromas y reían juntos. Sonreí para mis adentros, profundamente agradecida por ese pequeño trozo de felicidad que se sentía tan frágil. Al llegar a un claro que dominaba el valle, Hugo se adelantó con paso ágil para sacar unas fotos de la panorámica. Me giré hacia Marcos y, aprovechando la intimidad del momento, le pregunté en voz baja. ¿Alguna vez echas de menos cómo eran las cosas antes entre nosotros? Marcos vaciló un segundo, como si buscara las palabras adecuadas en un idioma que ya no dominaba. Ambos hemos cambiado con los años, Lucía. La vida es diferente ahora, tenemos otras responsabilidades, respondió con una evasiva.
Asentí lentamente, sin saber qué decir ante esa verdad a medias. Puso su mano sobre mi hombro por un momento, un gesto breve que se sintió más como un consuelo protocolario que como una muestra de amor real. Entonces, su teléfono vibró de nuevo en el bolsillo de su chaqueta. Se apartó de mí casi instintivamente, contestando con una rapidez que me heló la sangre. Se me encogió el estómago, pero me obligué a concentrarme en la majestuosidad de las vistas en lugar de en los fragmentos de la voz que oía a pocos metros. Más tarde, mientras Marcos iba a revisar los niveles del coche por si acaso, Hugo se quedó conmigo para ayudarme a preparar algo ligero para la comida. Estaba mucho más callado de lo habitual, lanzándome miradas furtivas de vez en cuando. Finalmente, con esa franqueza que a veces asusta, preguntó en un susurro. «Mamá, ¿tú y papá estáis bien de verdad?» Me quedé paralizada un segundo, pillada totalmente por sorpresa por su perspicacia. Me giré hacia él, intentando ocultar mi asombro tras una máscara de serenidad y una sonrisa amable. «Claro que estamos bien, cielo. Es solo el estrés de la ciudad». «¿Por qué lo preguntas?» Él se encogió de hombros, bajando la mirada hacia sus manos. «No lo sé. Pareces triste, aunque intentes disimularlo». Sentí que se me cerraba la garganta por la emoción contenida. «Solo estoy algo cansada del viaje», susurré, acariciándole el pelo con ternura. «Los preparativos y el viaje agotan a las madres, ya sabes cómo somos». Sonreí con toda la debilidad que sentía, pero la expresión de sus ojos me dejó claro que no se creía ni una sola de mis palabras. Esa noche, mientras el fuego chisporroteaba con fuerza en el exterior, me senté en el porche envuelta en una manta de lana gruesa. El aire era fresco y traía consigo el aroma penetrante de la jara y el humo de la leña. Dentro de la casa, podía oír a Marcos hablando por teléfono otra vez. Su voz era suave pero cargada de una urgencia extraña, llena de palabras y matices que no lograba descifrar desde mi soledad en el porche. Dirigí mis ojos hacia las estrellas, que brillaban con una nitidez que solo se encuentra en la sierra, dejando que mi mente vagara sin rumbo. Quería creer, con una fe casi desesperada, que esto era solo una fase pasajera, que el amor verdadero podía sobrevivir incluso al silencio más prolongado y a la distancia más gélida. Cuando Marco salió al porche, fingí estar medio dormida, refugiada bajo la manta de lana. Se sentó a mi lado en silencio, fijó la vista en el embalse negro y preguntó con un hilo de voz. «¿Estás bien, Lucía?» Asentí levemente sin abrir los ojos, susurrando apenas. «Solo estoy cansada, ha sido un día largo». Él esbozó una sonrisa que no pude ver, se levantó y me besó la frente con una ternura protocolaria antes de entrar de nuevo en la casa. Me quedé allí mucho tiempo después de que se fuera, escuchando el sonido rítmico del agua golpeando suavemente la orilla y el crujir de las ramas de los pinos. El viaje no había hecho más que empezar, pero algo en lo más profundo de mi corazón me advertía que lo que viniera después lo cambiaría todo para siempre. Podía sentirlo en la piel, como una tormenta de verano formándose silenciosamente en la distancia, cargando el aire de electricidad. Cerré los ojos con fuerza, me apreté la manta contra el pecho y me susurré a mí misma. Todo saldrá bien. Pero, en el fondo, ni siquiera yo era capaz de creer mi propia mentira. Detrás de mí, la luz de la cocina parpadeaba débilmente dentro de la casa, mi hijo seguía despierto, observándonos a ambos desde las sombras con el corazón encogido de preocupación. La noche se sentía demasiado silenciosa, demasiado pesada, cargada de verdades que gritaban por ser dichas. Y mientras el viento movía las copas de los árboles, no podía quitarme la sensación de que este viaje familiar no consistía en arreglar lo que estaba roto, sino en descubrir, de una vez por todas, cuán irreparables estaban las cosas en realidad. La segunda mañana comenzó con una luz dorada y punzante entrando por los ventanales, pero yo no sentía calor alguno. Había dormido poco y mal, con la mente persiguiendo pensamientos circulares que no quería enfrentar a plena luz del día. Marcos ya estaba fuera,
caminando cerca de la orilla del agua mientras hablaba por teléfono. Desde la ventana de la cocina, lo vi gesticular y sonreír de una manera que no había visto en meses. Una sonrisa relajada, genuina, llena de una luz que no estaba dirigida a mí. Se me revolvió el estómago violentamente, pero me obligué a apartar la mirada y centrarme en las tareas domésticas. Hoy tenía que ser un día mejor, me lo debía a mí misma y se lo debía a Hugo. Hugo bajó las escaleras poco después, con el pelo alborotado y el rostro somnoliento. «Buenos días, mamá», dijo mientras se frotaba los ojos con cansancio. Le puse delante un plato con tostadas recién hechas y aceite de oliva virgen. «Buenos días, cariño. ¿Has logrado descansar bien a pesar de los ruidos del bosque?». Él asintió con desgana, pero sus ojos se desviaron de inmediato hacia la ventana que daba al embalse. «¿Con quién habla papá otra vez a estas horas?», preguntó con una indiferencia fingida que no ocultaba su sospecha. Intenté mantener un tono de voz calmado y natural. «Probablemente sea algún cliente o alguien de la oficina con una urgencia. Ya conoces cómo es el trabajo de tu padre, nunca descansa». Pero la realidad es que yo ya no conocía al hombre con el que compartía mi vida. Esa comprensión me dolió más que cualquier reproche. Unos minutos después, Marcos entró en la cocina y se guardó el móvil en el bolsillo del pantalón con un movimiento rápido y nervioso. «Perdón por la interrupción», dijo, forzando una sonrisa que, como de costumbre, no llegaba a iluminar sus ojos. Una llamada de última hora de la oficina que tenía que atender personalmente. Me besó en la frente de forma distraída y se sentó a desayunar. Yo no articulé palabra, me limité a remover el café en la taza, observando cómo el humo se disipaba. La mesa del desayuno se sentía asfixiante por la tensión acumulada. Cuando Marcos anunció que iba a bajar al pueblo para comprar más leña y algunas cosas en el colmado, Hugo se ofreció rápidamente a acompañarlo, pero Marcos negó con la cabeza de forma tajante. «No hace falta, chaval. Prefiero ir solo y terminar rápido, no tardaré nada». Mientras el motor del coche se alejaba por el camino de grava, empecé a recoger la mesa mecánicamente. Hugo vaciló en el umbral de la puerta, frunciendo el ceño con una expresión que me heló la sangre. «Mamá», dijo suavemente, con una voz que temblaba ligeramente. «¿Podemos hablar un segundo?». Su tono, cargado de una gravedad inusual, me hizo detenerme en seco. Me giré hacia él con el corazón latiendo con fuerza. «Claro, dime. ¿Pasa algo?». Se acercó despacio, sosteniendo algo en la mano que brillaba bajo la luz de la cocina. Era el teléfono de Marcos. «No quería mirar, te lo juro», dijo atropelladamente, con la culpa reflejada en cada rasgo de su cara. «Ha empezado a vibrar insistentemente cuando estabas lavando los platos y pensé que podría ser una emergencia familiar, pero no era eso». Sentí que el pulso se me aceleraba hasta volverse doloroso. «¿A qué te refieres con que no era una emergencia?». Me tendió el teléfono con la mano temblorosa. La pantalla seguía encendida, mostrando un mensaje de texto recién llegado. Las palabras eran simples, cortas, pero me quemaron el pecho como si fueran ácido. «Ojalá estuvieras aquí conmigo en lugar de estar allí con ellos. Ya te echo de menos». El nombre que aparecía en la parte superior de la pantalla no me resultaba familiar en absoluto, y ese fue el golpe definitivo que terminó por romper el último hilo de esperanza que me quedaba. Me quedé mirando fijamente la pantalla del móvil durante un tiempo que me pareció eterno, con el aliento contenido y los pulmones ardiendo. Sentí que el mundo, tal como lo conocía, se inclinaba peligrosamente bajo mis pies. Hugo volvió a hablar, con una voz que temblaba por la carga que acababa de soltar sobre mis hombros. «Lo siento muchísimo, mamá. No quería hacerte daño, te lo juro, pero no podía seguir fingiendo que no había visto nada», dijo, con los ojos empañados por una mezcla de culpa y lealtad. Mis manos vibraban de forma incontrolable mientras bloqueaba el teléfono con un gesto mecánico y lo dejaba sobre la encimera de granito de la cocina.
Miré el rostro de mi hijo, un reflejo de preocupación absoluta, una mezcla desgarradora de inocencia interrumpida y dolor adulto. Gracias por decírmelo, Hugo, dije suavemente, forzando cada palabra para que mi voz no se quebrara en mil pedazos. Has hecho lo correcto, de verdad. No deberías cargar tú con esto. Los ojos de Hugo se llenaron de lágrimas que finalmente rodaron por sus mejillas. Solo quiero que dejes de estar triste, mamá. No aguanto verte así. Aquellas palabras terminaron de romper lo poco que quedaba de mi entereza. Lo estreché entre mis brazos con una fuerza desesperada, refugiándolo en mi pecho como si pudiera protegerlo de la realidad que nos rodeaba. Está bien, tesoro, susurré contra su pelo. Estaré bien, te lo prometo. Pero mi propia voz me traicionaba, sonando hueca y distante. Me dolía el pecho físicamente, el corazón se sentía pesado, hundido por la incredulidad y la rabia. Había sospechado algo, por supuesto, pero ver la prueba escrita, negra sobre blanco, era algo distinto. La prueba lo hacía real, tangible, irreversible. Durante la siguiente hora, me senté sola en el porche, envuelta en un silencio que se me antojaba insultante. El sol de mediodía brillaba sobre el agua del embalse, burlándose con su luz de la tormenta que yo no podía aplacar. Mi mente, ahora dolorosamente lúcida, repasó cada llamada nocturna, cada viaje de negocios repentino, cada mirada esquiva de Marcos en los últimos meses. Todo cobraba un sentido cruel ahora. Me había estado aferrando con uñas y dientes a una versión de mi marido que ya no existía más que en mis recuerdos. Cuando Marcos regresó del pueblo cargando con unos troncos de encina, yo ya me había secado las lágrimas y me había puesto la máscara de la serenidad. Logré esbozar una sonrisa mientras él entraba en la casa, saludando con una voz extrañamente tranquila. ¿Ha ido todo bien por el pueblo?, pregunté, observando cada uno de sus movimientos. Él asintió con esa naturalidad que ahora me resultaba aterradora. Sí, la tienda estaba más lejos de lo que recordaba y había algo de gente. Hugo nos miró a ambos alternativamente, sin pronunciar palabra, con una madurez que me partía el alma. Mantuve mi rostro neutral, aunque por dentro mis emociones eran un torbellino indomable de rabia, tristeza y una profunda confusión. Sin embargo, por encima de todo ese caos, empezaba a surgir una claridad gélida. Finalmente sabía la verdad completa. Esa tarde nos sentamos los tres junto al fuego que chisporroteaba en la chimenea. Marcos, con una soltura increíble, hablaba de planes para unas futuras vacaciones en la costa, mencionando playas en Cádiz o Denia, actuando como si nuestra familia fuera un bloque sólido y sin fisuras. Lo escuché en un silencio sepulcral. Me fijé en la facilidad pasmosa con la que hilaba las frases, lo naturales que sonaban sus mentiras tras tantos años de convivencia. Me pregunté, con un escalofrío, cuando se había vuelto tan condenadamente bueno fingiendo. Hugo intentaba mantener el ánimo alto por nosotros, asando unas castañas en las brasas y bromeando sobre cualquier tontería, pero no dejaba de lanzar miradas furtivas a sus padres, presintiendo la batalla silenciosa que se libraba en el aire denso del salón. A la hora de dormir, fingí un agotamiento extremo para evitar cualquier contacto. Marcos me dio un beso de buenas noches en la mejilla, un gesto vacío de contenido, y volvió a revisar su móvil antes de darse la vuelta en la cama. En la oscuridad de la habitación, miré al techo con el corazón latiendo con una fuerza que me retumbaba en los oídos. El brillo tenue de la pantalla iluminaba su rostro. Se veía tranquilo, casi en paz, completamente ajeno al hecho de que yo ya habitaba en su secreto. Me giré hacia la pared, dejando que las lágrimas resbalaran silenciosamente sobre la almohada, empapando la tela en la soledad de la noche. A la mañana siguiente, tomé la decisión de no enfrentarme a él todavía. No allí, no frente a nuestro hijo. Necesitaba tiempo para procesar el impacto, para entender qué pasos debía dar a continuación. No podía destruir nuestra estructura familiar de un plumazo sin saber qué futuro quería construir para Hugo y para mí.
así que continué con mi papel en aquella farsa. Fuimos a dar un paseo por la orilla del embalse, tal como habíamos planeado desde Madrid. Marcos le explicaba a Hugo cómo observar las aves de la zona, con una voz animada y didáctica. Los observé desde la distancia, preguntándome cómo un hombre podía reír con tanta ligereza cargando con semejante traición a sus espaldas. La luz del sol centelleaba sobre el agua y, por un momento fugaz y cruel, casi logré olvidarlo todo. Casi. Durante el almuerzo campestre, Marcos se apartó de nuevo para atender una gestión urgente. No lo seguí, no hacía falta. Simplemente me quedé allí, apretando mi taza de café entre las manos frías, con el rostro sereno pero el alma en vilo. Hugo me observaba en silencio, entendiéndolo todo sin necesidad de una sola palabra. Más tarde, mientras recogía algunas cosas en la cocina de la casa rural, encontré un pequeño trozo de papel caído bajo el mueble donde Marcos solía dejar el teléfono. Era un papel de nota con un corazón dibujado a bolígrafo y las iniciales M y S. No eran mis iniciales. Aquel dolor sordo y agudo regresó con una fuerza renovada, como una herida abierta que ya no podía, ni quería, ocultar bajo más mentiras. Esa noche, mientras el aire de la sierra se volvía más afilado y frío, Marco sugirió una última fogata en el exterior antes de emprender el regreso a Madrid por la mañana. Deberíamos terminar este viaje con una nota positiva, una despedida como Dios manda, dijo con esa ligereza suya que ahora me resultaba casi insultante. Asentí con una leve sonrisa ensayada. Acepté la propuesta no porque compartiera su entusiasmo, sino porque no quería que este capítulo terminara con una explosión de rabia, sino con una demostración de fortaleza silenciosa. Mientras el fuego chisporroteaba devorando los troncos de encina y las estrellas aparecían en el cielo velasqueño de Madrid, me senté a su lado fingiendo que la farsa seguía en pie. Él, en un gesto que buscaba ser protector, me puso una manta de lana sobre los hombros, sin sospechar que mi corazón ya se encontraba a kilómetros de distancia de él. Hugo estaba sentado frente a nosotros, con la mirada perdida en las llamas danzantes, sintiendo en sus propios huesos esa distancia abismal que ya ningún silencio, por prolongado que fuera, podría cubrir. No hablé. No lloré. Me limité a observar el fuego con la certeza absoluta de que la verdad lo había consumido todo. La mujer que había llegado a esa casa rural hace apenas 2 días con la esperanza desesperada de salvar su matrimonio se había esfumado. En su lugar, quedaba alguien mucho más fuerte. Dolida, sí, profundamente herida, pero ya no temerosa de mirar la realidad a la cara. Cuando el fuego empezó a agonizar y la noche se volvió gélida, miré a mi hijo y vi una comprensión adulta en sus ojos. Él había sido mi apoyo invisible, mi fuerza silenciosa. Me había entregado la verdad cuando más la necesitaba, aunque le quemara en las manos. Al entrar de nuevo en la casa, lancé una última mirada a Marcos. Volvía a sonreírle de forma cómplice a la luz azulada de su teléfono. En ese preciso momento supe que este viaje no era el final de mi historia personal, sino el prólogo de una nueva. Una vida en la que, finalmente, dejaba de fingir para empezar a vivir para mí misma. La última mañana en la sierra de Guadarrama comenzó con una niebla espesa y fantasmal subiendo desde el embalse, desdibujando los pinos. Me senté en el porche con una taza de café caliente entre las manos, con los ojos fijos en el agua quieta y gris. No había pegado ojo en toda la noche. Cada vez que intentaba cerrar los párpados, aquel mensaje volvía a proyectarse en mi mente con una nitidez cruel. Ojalá estuvieras aquí conmigo en lugar de estar allí con ellos. Esas palabras resonaban como un tambor de guerra en mi cabeza. Me sentía extrañamente entumecida, como si el frío del amanecer me hubiera calado hasta el alma. Marco seguía durmiendo plácidamente en la habitación de arriba, ignorante de que su secreto mejor guardado había salido a la superficie como un resto de naufragio. Dentro de la casa, oía a Hugo moverse en silencio. Me observaba desde el umbral con ojos cargados de una preocupación que no le correspondía. Él siempre había sabido que su madre era una mujer fuerte, pero ahora me veía de una forma distinta.
calmada por fuera, sí, pero con una fragilidad interna que amenazaba con quebrarse al menor contacto. Quería protegerme, lo sentía en su lenguaje corporal, pero solo tenía 16 años. ¿Qué peso puede llevar un chico de su edad sobre los hombros? Aún así, era evidente que no soportaba verme en ese estado de suspensión. Después de un desayuno rápido y tenso, mientras Marcos se alejaba hacia la parte trasera de la casa para atender otra de sus consabidas llamadas urgentes de trabajo, Hugo se sentó frente a mí en la mesa de madera y susurró con una firmeza que me sorprendió. Mamá, creo que tenemos que hacer algo. No podemos volver a Madrid como si nada hubiera pasado. Lo miré con cierta confusión, tratando de procesar sus palabras a través de la niebla de mi cansancio. ¿Hacer algo sobre qué, cariño? Él vaciló un instante, apretó los puños sobre la mesa y luego sentenció. Sobre papá. Sobre la verdad de lo que está pasando. Solté un suspiro pesado, sintiendo todo el cansancio del mundo sobre mis párpados. Hugo, escucha. No quiero que te involucres en esto de ninguna manera. Es un asunto que debemos resolver tu padre y yo. Es cosa nuestra. Pero él negó con la cabeza con una determinación que me recordó a mi propia juventud. Ya me involucra, mamá. Desde el momento en que lo sé, ya no puedo dar marcha atrás y fingir que no he visto lo que he visto. Su voz se quebró ligeramente por la emoción, pero no apartó la mirada. No te mereces que te mientan a la cara, no después de todo lo que haces por nosotros. Me dolió el corazón al escucharlo hablar con esa madurez impuesta por las circunstancias. Quería decirle que no se preocupara, que todo se arreglaría mágicamente, pero ya no me quedaban fuerzas para sostener más mentiras, ni siquiera las piadosas. Así que lo miré a los ojos y le dije lo único que sentía como una verdad absoluta en ese momento. Yo me encargo, Hugo. Te doy mi palabra de que yo me encargo de esto. Te lo prometo. Hugo no discutió mis palabras, pero su mente no dejó de trabajar ni un segundo. Sabía perfectamente que yo intentaría protegerlo a toda costa, incluso sacrificando mi propia paz, y su instinto le decía que no podía permitir que eso volviera a suceder. Decidió que necesitaba pruebas irrefutables, no con el afán de herir gratuitamente a su padre, sino para asegurarse de que yo nunca más volviera a dudar de mi propio valor ni de mi intuición. Mientras Marcos aprovechaba para bajar de nuevo al pueblo, supuestamente a por unas provisiones de última hora en el estanco y la panadería, Hugo localizó el teléfono de su padre sobre la mesilla de noche. Se lo había olvidado con las prisas. Le temblaban las manos de forma violenta al desbloquearlo, pero el código seguía siendo el mismo de siempre, una fecha familiar que ahora se sentía como una traición en sí misma. Abrió la aplicación de mensajería y la realidad lo golpeó de frente. Había decenas de mensajes. Registros de llamadas nocturnas, detalles de citas secretas en Madrid y un sinfín de promesas vacías que nunca nos pertenecieron. Se le oprimió el pecho con una fuerza asfixiante. Sintió rabia, una tristeza profunda y una confusión devastadora. Su padre, el hombre que hasta hacía poco era su referente, resultó ser un extraño que habitaba en un cuerpo conocido. Pero Hugo no se permitió llorar, no todavía. Con una frialdad nacida de la necesidad de protegerme, utilizó su propio móvil para fotografiar cada conversación relevante, cada mensaje que servía de evidencia, asegurándose de que yo tuviera algo tangible a lo que aferrarme cuando las dudas volvieran a asaltarme. Guardó las imágenes en una carpeta oculta de su dispositivo, como quien guarda un arma de defensa propia. Cuando Marcos regresó, Hugo actuó con una normalidad pasmosa, ayudándole a descargar las bolsas de la compra del maletero, aunque por dentro se estaba preparando para un cambio de rumbo inevitable. No me dijo nada de lo que había hecho, sabía que aún no era el momento preciso. Esa tarde, los tres fuimos a caminar por el sendero que bordea el embalse. El sol empezaba a ponerse tras las cumbres de la Sierra de Guadarrama, tiñendo el cielo de unos tonos naranjas y rosáceos casi irreales.
Desde la distancia, cualquier senderista que se cruzara con nosotros vería la imagen de la familia madrileña perfecta disfrutando del aire puro, pero bajo esa superficie idílica, la tensión hervía como fuego bajo una capa de hielo fino. Intenté, por un instante, disfrutar del aroma de las jaras y del paisaje, pero cada vez que Marcos intentaba rozar mi mano o buscar mi contacto, no sentía más que un vacío gélido. Sabía que no podía esconderme de la verdad eternamente. Tenía que elegir entre dos abismos. Quedarme y seguir alimentando una farsa agotadora, o marcharme y aceptar el vértigo de reconstruir mi vida desde los cimientos. A la mañana siguiente, Hugo me pidió que diéramos un paseo a solas, alegando que quería ver un mirador que había descubierto el día anterior. Acepté de inmediato, necesitada de aire y de su compañía. Caminamos en silencio por un sendero estrecho, flanqueado por pinos silvestres, hasta llegar a un claro con unas vistas impresionantes sobre el espejo de agua del embalse. El aire olía a pino caliente y a la lluvia que amenazaba en el horizonte. Hugo se detuvo en seco y, con un gesto solemne, sacó su teléfono y me pidió que mirara la pantalla. «Tengo que enseñarte esto, mamá». No podía guardármelo más tiempo, dijo con una voz suave pero cargada de determinación. Fruncí el ceño, sintiendo un presentimiento amargo. «¿Qué es, Hugo?» Me tendió el dispositivo con la galería de fotos abierta. Hice capturas de todo lo que hay en el móvil de papá. Antes de que borre las pruebas o intente convencerte de que son imaginaciones tuyas. Me quedé helada, sintiendo como el frío del suelo subía por mis botas hasta llegarme al corazón. Hugo, hijo, no debiste entrar ahí. Es privado. Tenía que hacerlo, me interrumpió con una firmeza que me dejó sin aliento. Te mereces la verdad entera, mamá, no solo retazos. Vi cómo lo miraste anoche durante la cena. No podía dejar que siguieras dudando de ti misma ni un minuto más. Fui pasando las fotos lentamente, con los dedos torpes. Las palabras me devolvían la mirada desde la pantalla. Mensajes llenos de una ternura, unas risas y un afecto que yo no había recibido en años. Se me nubló la vista, no por la sorpresa del hallazgo, pues el corazón ya lo sabía, sino porque verlo allí, documentado y explícito, lo hacía definitivo e irrevocable. Durante un largo rato, el único sonido en el claro fue el susurro del viento entre las ramas. Finalmente, le devolví el teléfono y respiré hondo, sintiendo como algo se soltaba definitivamente dentro de mí. Gracias, Hugo, dije en un susurro apenas audible. Has sido increíblemente valiente al hacer esto por mí. Solo quiero que vuelvas a ser feliz, mamá. De verdad. Esbocé una sonrisa triste, mientras las lágrimas asomaban de nuevo, aunque esta vez no se sentían como una derrota. Lo seré, te lo aseguro. Solo necesito un poco de tiempo para asimilar que el camino empieza aquí. Mientras bajábamos del mirador por el sendero serpenteante, sentí algo que no había experimentado en mucho tiempo. Una claridad absoluta y gélida. El dolor seguía ahí, punzante, agudo y terriblemente real, pero debajo de ese sufrimiento latía una fuerza silenciosa que empezaba a cimentarse. No iba a gritar, no iba a montar una escena dramática ni a rebajarme a pelear por las obras de un afecto que ya no existía. Y, sobre todo, no iba a suplicar. Simplemente, iba a seguir adelante, paso a paso. Al llegar de nuevo a la casa rural, Marcos estaba sentado junto a la chimenea, con las piernas estiradas y una expresión de relax absoluto que me resultó casi cínica. ¿Por dónde os habíais metido?, preguntó con un tono animado, casi jovial. He pensado que podríamos alquilar la canoa y dar una última vuelta por el embalse antes de que empiece a oscurecer y preparemos la cena. Hugo lanzó una mirada rápida hacia mí, buscando una señal, pero yo me limité a esbozar una sonrisa educada, una de esas que no comprometen el alma. Suena bien, Marcos. Vamos, dije con una voz tan neutra que él parpadeó extrañado, como si hubiera detectado una nota discordante en mi calma, pero decidió no indagar más.
Esa tarde, mientras el sol se ocultaba tras las crestas de granito de las montañas, salimos al agua. Marcos reía, hacía bromas sobre su falta de técnica y señalaba las garzas que sobrevolaban las orillas, fingiendo una normalidad idílica que ya solo vivía en su cabeza. Hugo remaba en un silencio sepulcral, con la mandíbula tan apretada que se le marcaban los músculos del cuello. Yo estaba sentada en medio de los dos, con el rostro sereno y los pensamientos a kilómetros de distancia de aquel bote de plástico. Después de una cena tranquila, mientras Marcos recogía los platos con una diligencia inusual, Hugo y yo nos sentamos un momento junto al rescoldo del fuego. Él me miró con duda, con esa urgencia juvenil de querer resolverlo todo de inmediato. ¿Se lo vas a decir ahora?, susurró. Todavía no, hijo, respondí con suavidad. A veces, el silencio bien administrado dice mucho más que las palabras gritadas. Hugo asintió lentamente, procesando mi respuesta, comprendiendo que el miedo finalmente me había abandonado. Estaba esperando el momento adecuado, el lugar preciso para soltar lastre y dejar que el barco terminara de hundirse solo. Esa noche me quedé fuera, en el porche, contemplando cómo las estrellas se multiplicaban sobre el Guadarrama. Hugo se unió a mí poco después y, en un gesto que me recordó tanto a su infancia, me puso una manta de lana sobre los hombros para protegerme de la humedad. «Has crecido tan rápido estos días, Hugo», susurré conmovida. «Tú me enseñaste cómo hacerlo, mamá. Solo sigo tu ejemplo». Le puse la mano en la mejilla con un orgullo que lograba brillar por encima de la tristeza acumulada. «Eres mucho más fuerte de lo que crees, mucho más». A la mañana siguiente, aproveché los primeros rayos de luz para hacer mi maleta en silencio, mientras Marcos aún dormía profundamente en la planta de arriba. No lo hice porque fuera a marcharme en ese mismo instante, sino porque necesitaba sentirme lista, preparada para el movimiento. Me miré en el espejo del baño. Me vi cansada, con algunas líneas nuevas de expresión y la mirada más vieja, pero ya no me sentía una mujer rota. Hugo, que ya estaba en pie, me ayudó a bajar las bolsas al coche con sigilo, fingiendo que simplemente nos estábamos organizando para el viaje de vuelta a Madrid. Pero ambos sabíamos perfectamente que aquel equipaje pesaba más que la ropa, era el comienzo de algo radicalmente nuevo. Al cargar la última bolsa en el maletero, Marco salió al porche bostezando, rascándose la cabeza con gesto somnoliento. ¿Ya estamos empacando tan temprano?, preguntó sorprendido. Me giré despacio y le regalé una sonrisa suave, casi compasiva. Sí, Marcos. Creo que ya es hora de irse de aquí. Él no pudo captar el doble sentido de mis palabras. Pensaba en la casa rural, mientras yo me refería a nuestra vida en común. Hugo miró a su padre y luego se fijó en mí. Por primera vez en años, vio una paz auténtica en mis ojos, no esa rabia contenida o el miedo constante a la pérdida que me había acompañado últimamente. En ese instante, mi hijo comprendió el verdadero significado de la dignidad. No se trataba de retener a alguien a la fuerza, sino de tener la sabiduría necesaria para saber cuándo es el momento de soltar y dejar ir. Al alejarnos de la casa esa mañana, dejando atrás el camino de tierra, Hugo miró por la ventana trasera una última vez. El embalse brillaba a lo lejos bajo el sol de la mañana, infinito y plateado, como una promesa de algo mejor que nos esperaba tras la siguiente curva. Me cogió la mano con fuerza y me sonrió. Yo se la apreté con firmeza, manteniendo los ojos fijos en la carretera que se abría ante nosotros. Por primera vez en mucho tiempo, el aire no me pesaba en los pulmones. Me sentí, por fin, libre. La última mañana en la Sierra de Guadarrama amaneció envuelta en esa quietud sepulcral y eléctrica que suele preceder a las grandes tormentas. Me levanté mucho antes que ellos, cuando el frío aún se colaba por las rendijas de la madera. Preparé una cafetera entera y me quedé de pie junto al ventanal del salón, observando cómo la bruma se disipaba sobre el agua. Hoy era el día. No quedaba ni un rastro de confusión en mi mente, solo una determinación fría y sólida como el granito de estas montañas.
Marcos bajó las escaleras un rato después, tarareando una melodía distraída, envuelto en esa capa de normalidad ficticia que tanto le gustaba vestir. Buenos días, dijo con una sonrisa radiante que no encajaba con el ambiente. Qué bien huele este café. Le tendí una taza humeante, manteniendo las manos firmes, sin que un solo dedo me traicionara. Lo miré directamente a los ojos, con una serenidad que parecía emanar de otro lugar. Marcos, dije con una suavidad casi gélida. Tenemos que hablar. Ahora mismo. Él se detuvo en seco, con la taza a medio camino de los labios, sorprendido por el peso de mi tono de voz. Dejó el café sobre la mesa con un ruido seco. ¿Qué pasa, Lucía? Me estás asustando con esa cara. Lo sé, solté simplemente. Mis ojos no vacilaron ni un segundo, anclados en los suyos. Sé perfectamente lo de esa mujer. Sé lo de ella, Marcos. Vi cómo se ponía pálido de forma instantánea, como si la sangre se le hubiera escurrido de golpe hacia los pies. ¿De qué? ¿De qué demonios estás hablando? Tartamudeó, intentando forzar una risa nerviosa que murió en su garganta. Por favor, Lucía, no empieces con imaginaciones ahora. Lo interrumpí con una calma absoluta que me sorprendió a mí misma. He visto los mensajes, Marcos. He visto las fotos y he leído las promesas. Lo sé todo. No hay nada que puedas decir que cambie la realidad de lo que he tenido que descubrir por mi cuenta. Sus hombros, siempre tan erguidos y seguros, se hundieron de repente bajo un peso invisible. Por un momento fugaz, pareció que iba a intentar negarlo de nuevo, a inventar una excusa corporativa o una confusión de nombres, pero al final suspiró y se pasó la mano por el pelo con un gesto de derrota absoluta. No es exactamente lo que piensas. Empezó a decir, buscando una vía de escape dialéctica, pero levanté la mano para silenciarlo. Marcos, basta. Para allá. No me des explicaciones que no te he pedido y que no me sirven de nada. Ya no estoy enfadada, ese sentimiento se ha quedado atrás en el sendero. Solo quería que supieras, antes de subirnos al coche, que ya no vivo en la oscuridad. Que lo sé todo. Mi voz era demasiado tranquila, desprovista de la histeria o el llanto que él cegaramente esperaba, y eso pareció asustarle mucho más que cualquier grito. Se desplomó en una de las sillas de madera, mirando fijamente la veta de la mesa. No quería hacerte daño, de verdad, dijo en un susurro apenas audible. Simplemente pasó. No sé cómo llegamos a esto. Asentí despacio, sintiendo como unas lágrimas traicioneras asomaban a mis ojos, aunque me negué a dejarlas caer frente a él. Las cosas no pasan como si fueran un accidente inevitable, Marcos. Las cosas se eligen. Cada mensaje, cada llamada a escondidas y cada mentira en la cena han sido elecciones tuyas. El aire entre nosotros se volvió denso, casi irrespirable. Desde la habitación contigua pudimos oír el sonido sordo de Hugo moviéndose, pero él no entró. Conocía perfectamente la gravedad del momento y sabía que necesitábamos ese espacio final para que los restos del naufragio terminaran de asentarse. Marcos finalmente levantó la vista, mostrando unos ojos cargados de una culpa tardía. ¿Y ahora qué se supone que viene después de esto? Respiré hondo, sintiendo como el oxígeno me devolvía la cordura. Ahora, yo sigo adelante. No tengo un mapa detallado de cómo será mi vida a partir de mañana, pero tengo la certeza absoluta de que no puedo seguir fingiendo que todo está bien. No voy a hacerlo ni por ti, ni por mí, y mucho menos por Hugo. No nos lo merecemos. Él abrió la boca para intentar articular una disculpa, pero negué con la cabeza, cerrando esa puerta definitivamente. Por favor, no pidas perdón ahora, suena vacío. Solo escucha. He pasado meses enteros intentando arreglar un jarrón que yo no rompí. Te entregué todo mi amor, mi paciencia y una confianza ciega,
y tú decidiste regalarle tu atención y tu intimidad a otra persona mientras me mirabas a la cara. Me merezco algo infinitamente mejor que este simulacro de matrimonio. Mis palabras no eran afiladas como cuchillos, pero llevaban consigo el peso plumbeo del final definitivo. ¿Me vas a dejar?, preguntó con una voz rota. No respondí de inmediato. Me giré para mirar por la ventana hacia la superficie grisácea del agua. No lo sé todavía, dije al fin con total sinceridad. Pero lo que sí dejo hoy mismo es esta versión de nosotros. Dejo atrás a la mujer que fingía no ver lo que tenía delante por miedo a quedarse sola. Esa Lucía se queda en esta casa rural. Él asintió lentamente, comprendiendo por fin que la mujer que tenía enfrente no era la misma que había llegado el viernes esperando un milagro para salvar su matrimonio. Esta Lucía era firme, consciente y terriblemente fuerte. Hugo entró entonces en la cocina, alerta, con los sentidos agudizados. Nos miró a ambos y, al ver nuestras expresiones, lo entendió al instante. ¿Se lo has dicho ya?, preguntó dirigiéndose a mí. Sí, cariño. Ya está todo sobre la mesa. Marcos miró a su hijo con ojos empañados por la tristeza y la vergüenza. Hugo, hijo. Lo siento de veras. Pero Hugo lo cortó con una suavidad demoledora que me llenó de orgullo. Está bien, papá. No hace falta que digas nada. Yo solo quiero que mamá vuelva a ser feliz de una vez. La sencillez y la profundidad de sus palabras nos golpearon a los dos con la fuerza de una verdad absoluta. Le apreté el hombro a Hugo, buscando y ofreciendo apoyo al mismo tiempo. Estaremos bien, te lo aseguro, dije con una firmeza que nacía de las entrañas, aunque sintiera que el corazón me latía con un ritmo doloroso. Estaremos muy bien. Pasamos el resto de la mañana terminando de recoger todo en un silencio denso, pero extrañamente tranquilo. Marcos intentó ayudarme con las maletas un par de veces, estirando la mano con torpeza, pero prefería hacerlo sola, marcando mi propio ritmo. Cada prenda que doblaba y cada cremallera que cerraba se sentía como el cierre definitivo de un capítulo larguísimo de mi vida. Fuera, el viento de la sierra arreciaba entre los pinos y las jaras, produciendo un silbido melancólico, como si el propio bosque se despidiera de nosotros. Cuando el coche estuvo finalmente cargado, Marcos se quedó de pie junto al porche de piedra, observándonos con una mezcla de incredulidad y desolación. ¿De verdad os vais así? ¿Sin una oportunidad más?, preguntó con la voz apagada. Asentí con una calma que me nacía del fondo del alma. Necesito tiempo y distancia para pensar con claridad, Marcos. Me voy a quedar con mi hermana Clara unos días, en su piso del barrio de Salamanca. No digo que esto sea para siempre, pero es lo que necesito ahora mismo para no asfixiarme. Él dio un paso adelante, rompiendo su postura rígida, con la voz quebrada por la emoción. Lucía, por favor. Podemos arreglarlo. Te doy mi palabra de que cortaré con todo esto ahora mismo, lo prometo por lo que más quieras. Lo miré fijamente, con una expresión amable pero absolutamente firme. No puedes pretender arreglar con promesas de última hora algo que rompiste con decisiones conscientes, Marcos. Para reconstruir esto hace falta una honestidad que tú dejaste de tener hace ya mucho tiempo. Se le llenaron los ojos de lágrimas, pero me di la vuelta antes de que pudiera decir nada más que me hiciera dudar. No quería que mi último recuerdo de aquel lugar fuera el de su súplica o el de un dolor estéril. Me subí al coche y Hugo se sentó a mi lado en el asiento del copiloto, aferrando su mochila con fuerza. No hablamos mientras salíamos del camino de grava. No hacía falta. El sonido del motor arrancando resonó en la quietud del monte. Marcos se quedó allí, pequeño en el retrovisor, una figura solitaria viendo cómo nos alejábamos por la carretera secundaria. El descenso por las curvas de la montaña fue silencioso al principio. Mantuve la vista fija en el asfalto, decidida a no mirar atrás.
El paisaje de la Sierra de Guadarrama pasaba borroso ante mis ojos, una mezcla de verde pino y dorado bajo el sol de la mañana. A los pocos minutos, Hugo rompió el silencio con esa madurez que me seguía asombrando. ¿Estás bien, mamá? ¿De verdad? Respiré hondo, llenando mis pulmones de un aire que ya no me quemaba, y sonreí levemente. Lo estaré, hijo. Quizá no hoy, ni mañana, pero lo estaré muy pronto. Él asintió, recostándose en el asiento con un suspiro de alivio. Eres muy fuerte, ¿lo sabías? No creía serlo, me reí bajito, con una pizca de ironía. Hasta que tú me recordaste que tenía motivos para hacerlo. Paramos en una estación de servicio para comprar algo de beber y unos bocadillos. Miré a Hugo mientras caminaba hacia el mostrador y me di cuenta de cuánto había crecido en apenas un fin de semana, no solo en altura, sino en madurez y en esa bondad protectora. Había sido testigo de algo que ningún hijo debería presenciar, y lo había gestionado con una elegancia y una lealtad increíbles. Sentí orgullo y una punzada de tristeza al mismo tiempo. Al llegar a Madrid, no fuimos a nuestra casa. Conduje directamente hacia el piso de mi hermana Clara. Ella abrió la puerta con la preocupación marcada en el rostro, pero solo sonreí y le dije: necesito quedarme aquí un tiempo, Clara. Me abrazó con todas sus fuerzas sin preguntar nada, entendiendo que el silencio era el mejor refugio. Esa noche, tras una cena sencilla y reconfortante, me senté en la terraza con una manta de lana. Las estrellas se veían tenues y descoloridas sobre las luces vibrantes de la capital, pero el aire de Madrid se sentía cálido y acogedor. Hugo apareció con 2 tazas de chocolate caliente, sentándose a mi lado. ¿Ya le echas de menos?, preguntó con cuidado, midiendo sus palabras. Lo pensé un momento, buscando la respuesta más honesta. Echo de menos a la persona que yo creía que era, dije suavemente. Pero no echo de menos la sombra de las mentiras ni la sospecha constante. Nos quedamos en silencio, bebiendo el chocolate, con el rumor lejano del tráfico madrileño como música de fondo. Por primera vez en meses, me sentí en paz con mis propias decisiones. Había dolor, sí, pero era un dolor limpio, de esos que curan la herida en lugar de dejar que se pudra por dentro. Los días pasaron y la vida se asentó en una nueva y necesaria rutina. Encontré trabajo como autónoma en un pequeño estudio de diseño local y Hugo empezó en su nuevo instituto, donde no tardó en hacer amigos. Las noches se volvieron más ligeras y las mañanas mucho más tranquilas. A veces me sorprendía pensando en Marcos, preguntándome si realmente se arrepentía de lo perdido. Pero ya no me sentía atrapada por esos pensamientos circulares. Una tarde, viendo a Hugo reír y jugar con los hijos de Clara en el jardín comunitario, me di cuenta de algo poderoso. El viaje que empezó como un intento desesperado por salvar mi matrimonio terminó, de forma inesperada, salvándome a mí. Me había recuperado a mí misma, pieza a pieza, con una paciencia infinita. Semanas después, Marcos llamó por fin. Su voz sonaba apagada, cargada de una culpa que ya no me pertenecía. Lo siento de verdad, Lucía, dijo. Siento todo lo que pasó. Escuché sus palabras y respondí con una suavidad que me nació del perdón, pero no de la debilidad. Lo sé, Marcos, y te perdono. Pero el perdón no significa volver atrás, significa soltar el peso para poder caminar hacia adelante. Al colgar el teléfono, volví a sentarme en la terraza a ver el atardecer sobre los tejados de la ciudad. El cielo de Madrid se tiñó de un oro viejo y un rojo intenso, y sonreí, no de tristeza, sino de un alivio profundo y renovador. Hugo salió y se sentó conmigo, compartiendo el espectáculo del cielo. ¿Crees que las cosas volverán a ser iguales a como eran antes alguna vez?, preguntó con curiosidad. Le dediqué una mirada llena de ternura y le apreté la mano. No, cariño. Nunca volverán a ser iguales. Pero estoy convencida de que serán mucho mejores.
Él asintió con una sonrisa de complicidad y nos quedamos juntos, en silencio, mientras la brisa de la tarde se llevaba los últimos restos de un pasado que ya no nos definía. Aquel viaje familiar que empezó como un intento ciego por arreglar lo roto terminó con un regalo inesperado. Libertad, honestidad y el valor de un nuevo comienzo. Había perdido un matrimonio, sí, pero había ganado algo infinitamente mayor. Mi propia fuerza, mi paz mental y un vínculo con mi hijo que ninguna traición podrá destruir jamás. Gracias por escuchar la historia hasta el final. Dale like y deja un comentario. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte la próxima historia. Les deseo todo lo mejor. El momento en que mi hijo me apretó la mano por debajo de la mesa, lo sentí con la nitidez de un disparo en el silencio. 3 pulsaciones cortas, deliberadas y cuidadosas. Era la misma señal que usábamos cuando él tenía 7 años y quería irse de algún sitio sin montar un espectáculo, un código de escape infantil que nunca pensé volver a sentir. Ahora tiene 31 años y estábamos sentados a la mesa de mi comedor con su novia de 4 meses, una mujer llamada Alicia Belmonte. Ella me estaba hablando con una soltura envidiable de las promociones inmobiliarias que ayudaba a adquirir a sus clientes en la Costa del Sol, manejando términos de rentabilidad que harían salivar a cualquier inversor. Le sonreí desde el otro lado de la mesa y serví un poco más de Ribera del Duero. Pero por dentro, cada uno de mis nervios estaba en alerta máxima. Me llamo Manuel Romero. Tengo 65 años y pasé 22 años en la Policía Nacional, dejándome la piel en la UDEF, Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, antes de jubilarme anticipadamente y pasar otros 11 años como consultor externo para la CNMV, Comisión Nacional del Mercado de Valores. He revisado expedientes de fraude que harían palidecer a un ministro. He formado a los mejores investigadores de delitos de guante blanco del país. Me he sentado frente a algunas de las personas más convincentes, encantadoras y, por ende, peligrosas que he conocido en mi vida. Y tenía la certeza absoluta de que estaba mirando a una de ellas en este preciso momento. Solo que aún no sabía qué tan profundo era el pozo en el que nos estábamos metiendo. Mi esposa, Carmen, estaba en la cocina terminando de sacar la tarta de Santiago. Entró riendo, dejó el plato en el centro y le preguntó a Alicia sobre su viaje en coche desde Madrid, interesándose por si había pillado mucho atasco al salir por la A6. Mi hijo, Nacho, se rió de algo que dijo Alicia y alargó la mano para acariciarla de ella con una ternura que me dolió en el pecho. Parecía feliz, al menos superficialmente. Siempre ha tenido buena cara de póker eso, para bien o para mal, lo heredó de mí. Pero también me había apretado la mano 3 veces. Inventamos esa señal juntos después de una cena de Navidad eterna, cuando él estaba en segundo de educación primaria y su tío, mi hermano Diego, que era capaz de hablar durante 6 horas seguidas sobre la normativa de alcantarillado municipal de su ayuntamiento, acorraló a Nacho en el pasillo durante casi 1 hora. Desde esa noche, 3 apretones significaban: papá, sácame de aquí ahora mismo, pero que no se note. Era nuestro pacto secreto. No lo habíamos usado en más de 1 década. Y lo usó esta noche, justo después de que Alicia terminara de explicar en qué consistía exactamente su trabajo. Se describió a sí misma como una facilitadora de patrimonio privado. No utilizó términos comunes como asesora financiera o corredora de bolsa, no, ella era una facilitadora. Lo dijo con la misma cadencia con la que alguien pronuncia un título nobiliario que ha ensayado 1000 veces frente al espejo. Explicó que trabajaba con un círculo muy cerrado de clientes de alto patrimonio, ayudándoles a mover capital hacia estructuras de activos alternativos que, según ella, no estaban disponibles a través de la banca tradicional. Bienes raíces, por supuesto, pero también fondos de préstamos privados, fideicomisos de tierras agrícolas en el Valle del Ebro o sociedades de infraestructura energética en Aragón, decía con una naturalidad pasmosa. Hay todo un mundo de rentabilidad que la gente corriente ni siquiera sabe que existe, Manuel.
Lo dijo con calidez, sin una pizca de arrogancia, con el tono de quien te está confiando un secreto generoso por puro afecto. Asentí, manteniendo el tipo. Le pregunté qué tipo de supervisión o registro tenían esas estructuras en los organismos oficiales. Ella sonrió, y era una sonrisa magnífica, abierta y paciente, de esas que desarman a los escépticos. Dijo que esa era precisamente una de las grandes ventajas competitivas. Menos fricción regulatoria significaba un movimiento más ágil del capital, que era de donde venían los beneficios que la banca convencional era incapaz de ofrecer. Menos fricción regulatoria, repetí yo, paladeando la frase con amabilidad profesional. Exacto, sentenció ella, mientras tomaba un sorbo de vino. Carmen me estaba observando de reojo. Conoce mis gestos de la forma en que solo conoces a alguien tras 36 años de matrimonio. Sabía que detrás de mi máscara de anfitrión perfecto se estaba librando una tormenta. Se levantó discretamente y le preguntó a Alicia si le gustaría ver el jardín y los rosales antes de que se fuera la luz por completo. Nacho esperó hasta oír cómo la puerta trasera se cerraba. Luego se inclinó hacia adelante, puso ambos codos sobre el mantel y me miró como solía hacerlo cuando era adolescente y tenía que confesarme que había roto el coche o suspendido un examen. Sé lo que estás pensando, papá, dijo en voz baja. Dime tú qué estoy pensando, respondí, cruzando las manos. Estás pensando que algo no huele bien. Que esto no encaja con lo que tú conoces. Yo lo que estoy pensando es que me gustaría escucharte a ti, dije seriamente. ¿Cuánto tiempo lleva esto ocurriendo? Se frotó la nuca con nerviosismo. Era evidente que no había estado durmiendo bien. Se le notaba en las ojeras y en esa forma de estar presente pero ausente durante la cena, riéndose siempre un segundo después que el resto. Se ha mudado conmigo hace apenas 6 semanas, confesó. Dijo que su contrato de alquiler en el barrio de Salamanca terminaba y que necesitaba un par de meses para organizar su mudanza a un sitio nuevo. Yo no le di importancia, me hacía ilusión que estuviéramos juntos. Pero luego, hace unos días, empezó a interesarse por mi plan de pensiones. Miró hacia la mesa, incapaz de sostenerme la mirada. Dijo que estaba dejando de ganar dinero. Que los bancos nos roban con comisiones y que ella podía enseñarme cómo reestructurarlo en un vehículo que crecería 3 veces más rápido. Me juró que era totalmente legal, solo que es un tipo de inversión que los asesores de oficina nunca te recomendarían porque prefieren tenerte atrapado en fondos de inversión comunes de baja rentabilidad. Mantuve la voz completamente nivelada, activando mi modo de interrogatorio silencioso. ¿Cuánto te ha pedido que muevas, Nacho? Aún no me ha pedido una cifra concreta. Ha estado preparando el terreno, enseñándome documentos, folletos con una pinta increíble. Lo llamó algo así como el Fondo de Capital Privado de la Costa Blanca. Parecía muy serio, de verdad. Tenía sus logotipos, un domicilio social en Barcelona, gráficos de rendimiento auditados de los últimos 8 años. Nacho, mírame. ¿Cuánto tienes ahorrado exactamente en ese plan de pensiones? Me sostuvo la mirada, y vi el miedo real en sus ojos. 240.000 euros. Casi todo lo que heredé de la abuela y lo que he ido metiendo estos 10 años. Me quedé en silencio, procesando la cifra. Era un botín suculento para cualquier depredador. Ella no sabe a qué me dedicaba yo antes de jubilarme, dije. No era una pregunta, era una constatación. Le dije que estabas jubilado, que habías sido policía. Ella comentó que era muy impresionante. Hizo una pausa antes de seguir. Pero lo dijo con una frialdad rara, papá. Como si ya lo supiera y no le importara lo más mínimo. Como si no viera en ti ninguna amenaza. Eso me dio una pista crucial sobre su perfil psicológico. O era una mujer extremadamente confiada en su método, o era una temeraria de las que creen que las leyes no se aplican a ellas. En mi experiencia,
Esas dos facetas suelen ser la misma persona en diferentes etapas de una carrera criminal ascendente. ¿Te ha enseñado contratos? Algo que te haya pedido firmar o formalizar. Me envió un archivo por correo la semana pasada. Un acuerdo de suscripción, lo llamó. Dijo que no había ninguna prisa, pero que la próxima ventana de entrada para el fondo vence a finales de mes. Urgencia artificial. Es la palanca más vieja y efectiva en el manual del fraude. La ventana que se cierra, la oportunidad única, el tren que solo pasa una vez. Los fondos de inversión reales y regulados no funcionan con ventanas de entrada que caducan en 3 semanas de forma arbitraria. Necesito que me reenvíes ese correo ahora mismo, dije con firmeza. Esta noche, antes de que salgáis por esa puerta. Papá. No quiero que pienses que soy un crío al que hay que vigilar. Nacho, le interrumpí, manteniendo la voz baja pero cortante. No estoy intentando decirte con quién tienes que acostarte ni con quién compartir tu vida. Te estoy pidiendo, como experto que ha visto arruinarse a cientos de familias, que me dejes ver un documento. Solo eso. Asintió lentamente, derrotado por la lógica. En ese momento, Carmen y Alicia volvieron a entrar en el salón riendo, comentando algo sobre un gato del vecindario que se había colado en el jardín. Alicia se mostró encantadora, cálida y atenta el resto de la velada. Ayudó a recoger la mesa sin que nadie se lo pidiera, recordó detalles nimios como que Carmen prefería el té sin leche y me hizo preguntas inteligentes sobre un caso de estafa inmobiliaria en la Costa Brava que había salido en el telediario esa semana. Era buena. Realmente era una profesional de la manipulación. Pero lo que ella no sabía era que yo también lo era. Después de que se cerrara la puerta del coche y el eco del motor se perdiera calle abajo, Carmen se quedó frente al fregadero, con las manos sumergidas en el agua jabonosa, y no dijo nada durante un buen rato. El silencio en la cocina era espeso, cargado con el peso de lo que no se había dicho frente a los invitados. Tú también lo viste, sentencié, rompiendo la calma mientras recogía las copas de vino. Vi cómo te quedaste petrificado cuando soltó aquello de la fricción regulatoria, respondió Carmen sin girarse. Es la misma cara que ponías cuando eras inspector y te dabas cuenta de que un sospechoso acababa de meter la pata en el interrogatorio. Estás decidiendo cómo vas a hincarle el diente, ¿verdad? Tengo que hacer un par de llamadas mañana a primera hora. Esto no me gusta nada, Carmen. Nada. Ella se secó las manos con el paño de cocina de hilo, lentamente, y se dio la vuelta para mirarme a los ojos. ¿Qué tan grave crees que es el asunto? Aún es pronto para dar un diagnóstico definitivo, dije, sintiendo un nudo en el estómago, pero la aritmética es demoledora. Nacho tiene 240.000 euros en un plan de pensiones, una novia que se le ha metido en casa en 6 semanas y que ahora intenta empujarlo hacia un vehículo de inversión que huele a chiringuito financiero, con una fecha límite que vence a final de mes para meterle prisa. Es el manual del estafador, capítulo 1. Carmen dejó el paño sobre la encimera con una delicadeza extrema, casi solemne. Vale, dijo con esa firmeza que la caracteriza. ¿Qué necesitas que haga yo? Eso es lo que significan 36 años de matrimonio. No hace falta explicar la arquitectura del desastre, basta con señalar la grieta y la otra persona ya está buscando el cemento. El correo que Nacho me reenvió esa misma noche era un PDF de 17 páginas. Tenía una factura profesional impecable. Tipografías limpias, un diseño minimalista de vanguardia y una marca de agua con el logotipo de la Corporación de Capital Privado de la Costa Blanca. Declaraban un domicilio social en la calle Balmes de Barcelona, pleno Ixample, y cerraban el documento con un aviso legal redactado en un lenguaje jurídico tan denso y farragoso que el 99% de los mortales desistiría tras el segundo párrafo. Yo no soy como la mayoría de la gente. Me pasé 2 horas diseccionándolo en la mesa de la cocina mientras la casa dormía.
El gráfico de rendimiento, que presumía de 8 años ininterrumpidos de beneficios de doble dígito, no mencionaba a ninguna firma de auditoría externa. La sección sobre la protección al inversor aludía a un pomposo programa de garantía para inversores de capital Costa Blanca, supuestamente detallado en un anexo que, convenientemente, no venía adjunto ni tenía un enlace de descarga. El mínimo de suscripción era de 25.000 euros, pero ofrecían una asignación preferente para compromisos superiores a los 100.000. La estrategia declarada del fondo hablaba de facilidades de crédito privado garantizadas por activos físicos subyacentes, una ensalada de palabras técnicas que en el argot financiero puede significar una mina de oro o, más habitualmente, absolutamente nada. Al buscar el domicilio social en la calle Balmes, mis sospechas se confirmaron. Era un centro de negocios que ofrecía servicios de domiciliación de sociedades. Por 40 euros al mes, cualquier hijo de vecino puede tener una dirección de prestigio en Barcelona que simplemente te reenvía las cartas escaneadas. No había oficinas, ni empleados, ni una estructura real. Era un decorado de cartón piedra. Solo había 2 personas en el país que podían darme las respuestas que necesitaba con la rapidez que exigía el calendario. La primera era Sandra Ocaña, una antigua compañera que había dirigido investigaciones de guante blanco en la UDEF antes de pasar a un puesto de alta responsabilidad en la CNMV. Nos habíamos cruzado en 3 casos complejos y, aunque no me debía ningún favor personal, nos respetábamos profundamente. La segunda era Paulino Trevigo, un excontable forense de la Fiscalía de Sevilla con el que compartí muchas noches de café y hojas de cálculo. Paulino tiene un don. Es capaz de mirar un balance financiero y decirte en 20 minutos si los números están bailando para engañarte. Les envié un mensaje a los 2 esa misma madrugada. Sandra me llamó a las 8:15, antes siquiera de llegar a su despacho. Le di el nombre de la corporación, la dirección de Barcelona y el nombre de Alicia Belmonte. Hubo un silencio gélido al otro lado de la línea. Dame una hora, Manuel, dijo con voz profesional. Paulino llamó a las 8:45. Le leí por teléfono varios párrafos del acuerdo de suscripción y me interrumpió 2 veces para que repitiera las cláusulas de salida. Al terminar, se hizo un silencio tan largo que pensé que se había caído la cobertura. Manuel, dijo al fin, esa sección sobre valores respaldados por activos físicos. Es una tomadura de pelo. Un fondo de crédito privado serio incluiría un anexo detallando las garantías, las tasaciones y el registro de la propiedad de esos activos. Aquí no hay nada. Es un marco dorado sin cuadro dentro. Si Nacho mete el dinero y el fondo declara que los activos se han depreciado, no tendrá forma humana de demostrar que esos activos existieron alguna vez. Es humo de colores. Sandra me devolvió la llamada a las 9:50. Es real, Manuel, me soltó, y noté en su voz esa frialdad que solo aparece cuando las noticias son malas. Alicia Belmonte, 34 años. Se crió en Bilbao, estudió empresariales en la Universidad de Deusto y trabajó 3 años en una gestora de patrimonios muy seria en Madrid hasta que la pusieron en la calle. La firma presentó una queja formal ante la CNMV, aunque el expediente se cerró sin sanción pública por falta de pruebas concluyentes. ¿Cuál era el motivo de la queja, Sandra? Relación inapropiada con un cliente de edad avanzada. Un viudo de 68 años que, siguiendo sus consejos personales, movió 70.000 euros a un fondo privado no registrado antes de que la empresa se diera cuenta de lo que estaba pasando. El dinero se esfumó en una red de cuentas en el extranjero. El cliente se negó a denunciar ante la policía por pura vergüenza y presión de sus propios hijos. No quería quedar como un viejo verde estafado. Cerré los ojos y apreté el auricular. Ahí lo tenía. Un ensayo general. Una versión a escala reducida de la misma estafa, perfeccionada y aplicada ahora a mi hijo. ¿Está registrado ese fondo de la Costa Blanca en algún sitio? En ningún sitio, Manuel.
No figura ni en la CNMV ni en el registro de ninguna comunidad autónoma. Es un fantasma. O sea, que estamos ante una estafa pura y dura. Blanco y en botella. La pregunta es si podemos pillarla antes de que cierre esa ventana de inversión y desaparezca con los ahorros de tu hijo. Sandra hizo una pausa táctica. ¿Qué tan cerca está de pedirle el dinero? El acuerdo de suscripción ya está en su bandeja de entrada. La fecha límite es a final de mes. ¿Cuánto hay en juego? 240.000 euros. Los ahorros de toda la vida de Nacho. Se hizo otro silencio. Sandra y yo habíamos visto a familias enteras quedar en la calle por menos que eso. Pero esta vez, el lobo estaba sentado en mi propia mesa de comedor. Escúchame bien, dijo Sandra. Tenemos que ser quirúrgicos. Si sospecha lo más mínimo, quemará el teléfono y desaparecerá en 48 horas. Estos sujetos tienen siempre un plan de huida. Necesito que Nacho acepte una última reunión con ella. Necesito que la grabe en audio mientras ella le hace la propuesta formal y le pide que transfiera los fondos. En España, la jurisprudencia es clara. Puedes grabar una conversación de la que eres parte sin necesidad de avisar, y esa grabación es una prueba admisible en un juicio. Si Nacho lo hace con su propio móvil, la tendremos acorralada. A Nacho le va a costar mucho hacer esto, Sandra. ¿Está enamorado, o cree estarlo? Lo sé, Manuel, pero él acudió a ti. Te dio la señal. Una parte de él ya sabe la verdad y solo está esperando a que tú le digas qué pasos dar. Confía en él. Tenía razón. Conduje hasta el piso de Nacho esa misma tarde. Me recibió en la puerta, todavía con el pelo húmedo de la ducha, y pude ver en su rostro que no había pegado ojo. Nos sentamos en el sofá y se lo solté todo, sin anestesia. La oficina fantasma en la calle Balmes, el informe de Paulino, el antecedente del viudo en Madrid y el vacío legal de Alicia. Nacho se quedó de piedra. No hubo gritos ni golpes. Solo un silencio pesado, el sonido de alguien viendo cómo se derrumba la arquitectura de su vida afectiva. Me dijo que me quería, murmuró al fin, con una voz quebrada que me partió el alma. Lo decía de verdad, papá. O eso pensaba yo. Lo sé, hijo. Estoy seguro de que lo decía con una convicción asombrosa, respondí, sin añadir nada más. No había consuelo posible para ese tipo de traición. Después de un rato, se pasó la mano por la cara y me miró con una determinación que me recordó a mi propio reflejo. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Le expliqué el plan de la grabación. Tenía que citarse con ella, dejar que desplegara todo su encanto, que nombrara la cantidad, los plazos y los beneficios del fondo. Tenía que ser el actor de su vida. No sobreactuar, no mostrar sospechas, ser el mismo Nacho de siempre. ¿Te ves capaz de aguantar el tipo frente a ella? Pregunté, poniéndole la mano en el hombro. Me sostuvo la mirada con esos ojos firmes que no parpadean ante la adversidad. He pasado semanas intentando convencerme de que mis sospechas eran una locura, papá. Así que sí, puedo sentarme frente a ella una hora más y terminar con esto de una vez por todas. Nacho la llamó esa misma tarde. Escuché su voz desde el pasillo. Estaba sereno, siguiendo el guión que habíamos trazado. Le dijo que había estado dándole vueltas al acuerdo de suscripción, que le atraía mucho la rentabilidad pero que, como era una cifra importante, tenía un par de dudas técnicas antes de dar el paso definitivo. Ella, fiel a su manual de estilo, se mostró cálida, nada profesionalmente agresiva y encantada de ayudarle a entender el vehículo. Acordaron verse para tomar un café el jueves por la tarde. Todo estaba calibrado para no levantar ni una sospecha. El jueves por la mañana volví al piso de Nacho para el último ensayo. Nos sentamos en su cocina y le di las instrucciones como si estuviéramos preparando una operación de la UDEF.
Lleva el móvil en el bolsillo de la camisa, con el micro hacia afuera y la pantalla hacia el cuerpo. Activa la grabación de notas de voz antes de entrar al local. Y sobre todo, Nacho. Deja que sea ella quien lleve la voz cantante. No la cortes. Si hace una pausa, aguanta el silencio. En España nos aterra el silencio y siempre acabamos rellenándolo con información de más. Haz preguntas como si fueras un inversor casi convencido, alguien que solo necesita un último empujón para soltar el dinero. Él asintió, con la mandíbula apretada. ¿Cómo te encuentras, hijo? Le pregunté, poniéndole una mano en el hombro. Sinceramente, papá. Miró por la ventana hacia el tráfico de la calle. Estoy cabreado, pero es una rabia fría. De esa que solo te pide terminar el trabajo y verla caer. Esa es la actitud del buen investigador, le dije. Mantén ese frío. Regresé a casa y me senté con Carmen en la cocina. Apenas hablamos. Ella preparó una tetera y nos quedamos escuchando las noticias en la radio, pendientes del reloj. A las 16:17 entró el mensaje. Hecho. Lo tengo todo. Te llamo en 10 minutos. Cuando por fin hablamos, su voz temblaba ligeramente por la adrenalina que empezaba a evaporarse. Me contó que Alicia había sido meridianamente clara. Describió la estructura del fondo, prometió rendimientos del 18% al 22% anual, una cifra que en el mercado actual es una bandera roja del tamaño de una catedral, y le urgió a realizar la transferencia antes del viernes para entrar en la ventana preferente. Pero lo más importante fue el destino del dinero. Ella le dio los datos de una cuenta en una pequeña cooperativa de crédito en las Islas Baleares. Me soltó que los gestores del fondo preferían operar fuera de los grandes bancos del IBEX para agilizar los trámites y evitar la burocracia, me explicó Nacho. Dijo que en 72 horas el capital ya estaría generando intereses. 72 horas. Yo sabía perfectamente qué significaba ese plazo. El tiempo justo para que el dinero saltara de Baleares a una cuenta puente en un país con baja cooperación judicial. Para cuando Nacho se diera cuenta de que el fondo era un fantasma, la cuenta estaría a cero. Llamé a Sandra esa misma noche. Le enviamos el archivo de audio por un canal seguro y ella lo analizó con los servicios jurídicos de la CNMV y sus contactos en la policía. Me llamó a las 7:30 de la mañana siguiente. Es oro puro, Manuel. Ha confesado implícitamente que opera sin ficha bancaria y ha dado detalles de una estructura de captación ilegal. Actuamos hoy mismo. No quise saber los detalles operativos. Ese ya no era mi sitio. Pero sé que a Alicia Belmonte la detuvieron en el portal de Nacho el viernes, antes de las 8 de la mañana, cuando bajaba a por el pan. Lo sé porque mi hijo me llamó desde la acera, en calcetines y con la voz entrecortada. Están aquí, papá. Se la llevan. Perfecto, respondí con un suspiro de alivio. Ponte los zapatos, sal a que te dé el aire y vete a desayunar. Te lo has ganado. La instrucción posterior fue un goteo de sorpresas. Alicia había ejecutado versiones de este timo en otras 2 comunidades autónomas bajo distintos alias. El fondo de capital privado Costa Blanca era solo una de sus 3 marcas fantasmales. En total, los investigadores identificaron a 8 víctimas con pérdidas que sumaban más de 900.000 euros. Nacho fue el único que no perdió ni un céntimo. De hecho, fue el cebo que cerró la trampa. 2 semanas después, volvimos a la rutina de la cena del domingo. Carmen preparó su famoso pollo asado y nos sentamos a la misma mesa donde, meses atrás, una desconocida casi nos vuela el futuro por los aires. Nacho estaba callado, pero era un silencio de paz, el de quien ha cumplido con su deber. Sigo dándole vueltas a como no me di cuenta antes, dijo, mirando su taza de café. Sí que te diste cuenta, le corregí. Por eso me diste la señal bajo la mesa. Tu instinto fue más rápido que tu enamoramiento.
Me refiero a antes de eso, papá. A cómo pude dejar que entrara en mi casa. Miré a mi hijo, que ya no era el niño que huía de los monólogos del tío Diego, sino un hombre que había mantenido el tipo frente a una depredadora profesional. Nacho, ella era una experta. Sabía qué resortes tocar. La soledad, la ambición, el afecto. Eso no es un fallo de tu inteligencia. Es el resultado de alguien que ha profesionalizado el engaño. Lo importante es que, cuando tus tripas te dijeron que algo no cuadraba, no te autoengañaste. Pediste ayuda. Y eso es lo que marca la diferencia entre una víctima y un superviviente. Asintió lentamente mientras la lluvia golpeaba los cristales. La mayoría de la gente se queda paralizada por la vergüenza, añadí. No quieren parecer tontos frente a sus padres o sus amigos. Esperan a que sea el momento adecuado para hablar, y para entonces, el estafador ya está en otra ciudad con otra identidad. Tú no esperaste. ¿Crees que entrará en prisión? Preguntó. Con la grabación y los testimonios de las otras víctimas, lo tiene muy difícil. El juez de instrucción tiene material de sobra para una preventiva mientras se cierra la causa. Has hecho justicia, hijo. Nos quedamos en el salón y, por primera vez en meses, vimos un partido de fútbol repetido en la tele sin tensión alguna. Carmen se quedó dormida y el mundo volvió a ser un lugar ordinario y seguro. Exactamente como debe ser. Como exinspector de la UDEF, hay algo que quiero dejar claro. Estas estafas no buscan gente ignorante, buscan gente que confía. Los depredadores más peligrosos en España no llevan pasamontañas, llevan trajes de marca, huelen a perfume caro y te hablan de oportunidades exclusivas mientras te cogen de la mano. Las señales de alerta son siempre las mismas. Rentabilidades por encima del 10%, si suena demasiado bien para ser verdad, es que es mentira, falta de registro en la CNMV, domicilios sociales que son meros buzones y, sobre todo, esa prisa artificial por cerrar la ventana. En este país, verificar a un asesor lleva 3 minutos en la web oficial. Hazlo. No te sientas mal por desconfiar. Y sobre todo, escucha a los tuyos. Si alguien te da una señal, la que sea, no la ignores. Nacho usó un código de cuando tenía 7 años porque sabía que yo era el único que podía mirar el abismo por él. Ese instinto salvó 240.000 euros y, probablemente, el resto de su vida. Si tus tripas te dicen que algo huele mal, hazme caso. Nunca es nada. Siempre es algo. Gracias por escuchar mi historia hasta el final. Si resonó contigo, dale like, escribe en los comentarios qué fue lo que más te tocó y no olvides decir de dónde eres. Suscríbete al canal, vienen muchas más historias.